Les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en su capítulo 11. Vamos a estar leyendo los tres primeros versículos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3. Segunda de Corintios, entonces, capítulo 11, versículos 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un esposo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, tomemos asiento. Recordamos, hermanos, nuestras actividades. El día miércoles, los días miércoles a las 8 tenemos entonces culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados. Día viernes también tenemos un culto tenemos estudio bíblico a las 8 de la noche. También están todos cordialmente invitados. Y el día de hoy entonces, guardando este día santo para Dios desde las 11 de la mañana en adelante. Dicho eso, hermanos, vamos a la predicación del día de hoy. El título del sermón del día de hoy es El celo de un siervo de Dios. El celo de un siervo de Dios. A modo de introducción, ya nos damos cuenta, estamos introduciéndonos, valga la redundancia, al capítulo número 11. Ya nos queda bastante poco de esta segunda epístola a los Corintios. Ahora, el apóstol Pablo entonces se introduce en este capítulo 11, ¿cierto? Después, podríamos decir, después de justamente defender en el capítulo 10, todo el capítulo 10, defender su apostolado. De hecho, si nosotros vemos las palabras del apóstol Pablo en todo el capítulo 10, vemos que el tenor de sus palabras son como una especie de ir increciendo, ¿no? En intensidad. El apóstol Pablo, durante el capítulo 10, al defender su apostolado, ha hablado de manera un poco dura. De ahí, de hecho, nosotros podemos recordar algunos sermones respecto de esto, de la necesidad de la reprensión dura y un montón de otras cosas que hicimos alusión y que tienen que ver con el hecho de que el apóstol Pablo ha ido hablando quizás levantando la voz, ha ido pisando fuerte. Esto es importantísimo para poder comprender por qué el apóstol Pablo empieza a hablar en este capítulo 15 de esta manera. O sea, perdón, capítulo 11. Cómo él entonces se introduce. ¿Por qué empieza a hablar así? ¿Por qué él está diciendo, tolérenme, ¿no? Vamos al versículo 1, que es lo que justamente el apóstol Pablo dice. Versículo 1 dice el apóstol Pablo, ojalá me tolerareis, o me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo. Estas palabras, hermanos, se ven como si no estuvieran dichas de una manera muy tranquila. El apóstol Pablo está, podríamos decir, hablando de una manera un poco agitada. Él les dice a ellos, a los corintios, por favor, tolérenme. ¿Qué significa tolerar? Es como, aguántenme, sopórtenme. Derechamente ellos tenían que soportar quizás las palabras duras que el apóstol Pablo había dicho. Palabras que la gente no está dispuesta a oír. Esto lo vemos continuamente. Cuando alguien le habla de manera dura a alguien, ¿qué es lo que hace esa persona? Generalmente se enoja, se va. Y eso es lo que el apóstol Pablo le ha dicho a los corintios. Les ha hablado de manera dura, pero aquí le dice, pero espérenme, aguántenme, tolérenme un poco. Toleren la locura. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo usa esta forma? ¿No? Es una forma de usar esta palabra locura. De hecho, lo vamos a ver quizás en otros sermones un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque él explica después, más adelante, en el versículo 21, lo siguiente. Él dice, 2 Corintios 11, versículo 21,
Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Qué quiere decir con esto? El apóstol Pablo está diciendo cuál es, de alguna manera, qué es lo que está haciendo al hablar con locura. Toleren algo que estoy haciendo. Él lo describe como una locura. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está hablando con osadía. Y ya sabemos, en virtud de sermones anteriores, que esa osadía era básicamente la valentía, la forma directa de hablar, la manera sin tapujos de decir las cosas, las maneras que de alguna manera iban sin anestesia. Una manera osada. Recordamos que el apóstol Pablo, como apóstol, como pastor que era también, generalmente, y nosotros lo vemos en todas sus cartas, en todas las cartas paulinas, que él usa un tono suave muchas veces de exhortación. Pero en otros tiene que ser duro. Tiene que ser osado, como lo dice él ahí. Y él entonces aquí está diciendo, por favor, toleren esa osadía, toleren la forma dura de hablar. Una aplicación quizás para cada creyente, cada profesante de la fe, es justamente cuando se encuentra con vamos a hacer una exhortación, ya sea desde el púlpito o de manera personal, que es dura. Fíjense que lo que sucede mucho en las iglesias es que personas van a las iglesias y dicen, oye, no me gustó la iglesia. ¿Y por qué no te gustó? Es que la palabra fue muy dura. Yo creo que muchos hemos oído eso. Bueno, el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, está haciendo exactamente lo mismo. Y es, como lo vimos anteriormente, es necesario muchas veces que esa exhortación o esa forma de decir las cosas se haga de manera directa y dura. A veces es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque hay causales, hay razones que nos pueden llevar a tener que tomar esa decisión, a tener que decir, atención, esto no es algo trivial, es algo importante. Ahora, fíjense, el apóstol Pablo va a decir entonces por qué él está hablando de manera osada. ¿Por qué él les dice a los corintios, aguántenme? ¿Por qué les dice, tolérenme? Versículo 2, él mismo lo responde. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Miren, el apóstol Pablo entonces está diciendo lo siguiente: yo a ustedes les he hablado de manera dura, ¿no? He sido osado. Les he hablado de una manera quizás directa, quizás le incomoda esto. Pero aguántenme. Aguántenme, ¿por qué? Porque en primer lugar yo lo estoy haciendo con un celo de Dios. Aquí tenemos que analizar algo. La palabra celos viene del griego celos, pero con Z, ¿ya? La palabra celo que nosotros vemos con C, celo, tiene su etimología, su origen en la palabra griega celos, que quiere decir ebullir. Ya sabemos nosotros que cuando ponemos a hervir agua, ¿no? Cuando el agua se transforma en vapor, está en un proceso de ebullición. Vemos nosotros que el agua cuando está evaporando se está hirviendo, ¿cierto? Está como supurando. Que está caliente derechamente. Eso es lo que está diciendo. Por eso se utiliza esta palabra celos como una especie, para dar a entender que hay una especie de ardor. Ahora, también es preciso analizar y quizás aclarar, hermanos, que cuando hablamos bíblicamente de celo, tenemos que entender que hay dos tipos de celo. De hecho, el apóstol Pablo a nosotros nos encarga de decir y de aclarar que él tiene un celo, pero el celo de Dios. Eso nos da a entender que hay otro celo. El otro celo es el celo humano, el celo del hombre. Nosotros sabemos, hermanos, que el celo es algo abundante, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Todos conocemos esposos o esposas celosas. Conocemos, ¿cierto?, de aquella componente de la pareja que es muy celoso. Ahora, el celo, hermanos, es un atributo de Dios. Dios es un Dios celoso. Dios se muestra en la Escritura como un Dios celoso. Y ha transferido al hombre, al momento de crearlo en su imagen y semejanza, este sentimiento, este celo.
Pero como el hombre está pervertido, el hombre tiene podríamos decir, todas sus virtudes corrompidas, podríamos decir. Todo lo que Dios ha impregnado en el hombre está corrupto por el pecado. El hombre que ha hecho con ese celo lo ha corrompido. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros hablamos de celo propiamente tal, vamos a darnos cuenta que es algo que se considera negativo. La gente que habla de celo, ¿cierto? Alguien celoso, se le dice a alguien celoso como no una virtud, sino como un defecto. Esa persona es celosa, ¿por qué? Porque esa es una, podríamos decir, característica negativa. A nadie le gustaría, ¿cierto? No, yo no soy celoso. Uno se excusa. ¿Por qué? Porque quiere sacarse esa manera negativa de ser visto, ¿cierto? Pero el celo en sí mismo, como atributo de Dios, no es malo. Porque ¿qué es el celo? El celo es el ardor que hay en el corazón del hombre, y en este caso de Dios, al darse cuenta de que hay una realidad que no es correcta, que está mal. Al darse cuenta de que hay algo que no está bien. De hecho, se le acusa, ¿cierto?, a Jesucristo de que era en un momento un pecador. ¿Por qué? Porque en un momento él va al templo y lo que se da cuenta es que en el templo estaban vendiendo y estaban haciendo dinero con lo que se hacía con la ofrenda, ¿cierto? ¿Y qué hace el Señor? Él empieza a voltear las mesas y empieza a mostrar su indignación. La pregunta es, ¿fue un pecado de Jesús eso? Eso no fue un pecado de Jesús. ¿Qué se mostró ahí de Jesús? Ese atributo glorioso de Dios, que es su celo. La indignación, el ardor al ser testigo de algo malo, macabro, de algo que es terrible, podríamos decir. Y ese celo que nosotros vemos en Jesús es justamente el celo mostrado por el Señor, o sea, por Dios en el Antiguo Testamento de manera abundante. Podríamos decir, evidente el celo de Dios en las Escrituras, que incluso está en el Decálogo, los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 5, cuando habla entonces del mandamiento de la idolatría. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, dice Dios. Dios es un Dios celoso, hermanos. Y ojo con esto, porque el celo de Dios es un atributo necesario cuando hablamos de la santidad de Dios. De que si nosotros queremos entender que tenemos un Dios todo bueno, tiene que ser un Dios celoso. Pero el celo de Dios no es como el celo de la mujer celosa. No es así. El celo del hombre o la mujer celosa es un celo corrupto. El celo de Dios es un celo santo, es un celo correcto. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando hablamos del celo de Dios, es ese ardor que se manifiesta cuando ve algo, entonces, con lo que no está de acuerdo, con lo que no acepta. ¿Por qué? Porque está mal. Ahora, ese celo en nosotros también se manifiesta de manera correcta. ¿Sabe cuándo? ¿Qué pasa en su corazón cuando ve que alguien abusa de un inocente? ¿No se indigna? Bueno, ese es el celo usado de manera correcta. Hay motivos, hermanos, por los cuales el celo en los hombres, a pesar de nuestra corrupción, se manifiesta de manera correcta. Y justamente es lo que el apóstol Pablo está diciendo y dando a entender. ¿Por qué él está ardiendo? ¿Por qué él está exaltado? Esto es algo, hermanos, que está bien. El celo no es algo, podríamos decir, malvado en sí mismo. El celo es algo corrupto y usado de manera corrupta por los hombres, pero en Dios es algo necesario. ¿Por qué? Porque Dios en su santidad no puede ver el mal. De hecho, en un momento el profeta Habacuc hace mención a esto. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que en su nación y en su generación había mucha corrupción, quizá igual que hoy día. Nosotros hoy día vemos a nuestro alrededor y vemos maldad que abunda. Vemos mucho pecado.
Vemos mucho abuso. Es terrible lo que vemos hoy día. Tenemos redes sociales, vemos demasiado. Habacuc en un momento ve que en su nación, en Israel, había abusos. Y él dice, Habacuc 1, versículo 3 y 15. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Fíjese lo que está diciendo Habacuc. Habacuc ve la maldad que hay alrededor de él y clama a Dios. Y le dice, Dios, tú que eres tan limpio, que no puedes ver la maldad, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no activas o por qué no muestras ese celo y haces algo? Es algo que quizá hoy día nosotros también podríamos pensar, ¿no? ¿Por qué Dios hoy día no muestra ese celo viendo toda la injusticia que hay, toda la maldad que hay hoy día a nuestro alrededor? Fíjense lo que respondería el apóstol Pablo respecto a esto. Esto está en Romanos 9. Es un texto quizá un poco largo, pero es necesario oírlo. Romanos 9, versículo 14 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero tú me dirás, dice el apóstol, ¿por qué pues inculpa a Dios? ¿Porque quién ha resistido a su voluntad? Responde el mismo apóstol, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y fíjense lo que dice aquí. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? ¿Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria? A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Lo que está explicando el apóstol Pablo, hermanos, amados, es que si nosotros vemos maldad hoy día, no quiere decir bajo ningún punto de vista que Dios ha dejado de ser celoso. Dios sigue siendo celoso hoy día igual. Dios se indigna contra el mal hoy día igual. Dios hoy día se arde, podríamos decir, contra la maldad. Hasta el día de hoy. Pero si Dios hoy día no hace algo, es sola y únicamente por misericordia. Esa es la función, esa es la realidad. Si Dios hoy día no destruye todo el mal, hermanos, es porque manifiesta su paciencia, su misericordia para con este mundo. Y lo hace, como dice el apóstol Pablo, ¿para qué? Para esperar a todos aquellos que van a entrar al reino de Dios, porque va a llegar un punto donde ya esa misericordia se va a acabar. Cristo va a venir en su segunda venida, va a derramar toda su ira sobre la tierra, pero ¿quiénes van a ser librados? Todos sus escogidos. Quiero, y cité obviamente esto, porque quiero sentar muy claramente, hermanos, que Dios hoy día sigue siendo celoso. Dios fue, es y será celoso porque Dios es inmutable, Dios no cambia. No es que Dios haya mostrado celoso con los israelitas y con nosotros no. No, Dios es celoso hoy día y Dios no va a dejar de ser celoso. Ahora bien, como Dios entonces se muestra celoso contra lo que es injusto y lo que es incorrecto, lo que es el abuso, lo que es la maldad, es correcto que nosotros también lo hagamos. No nos extrañemos, amados hermanos, no nos extrañemos que nosotros también podamos sentir ese celo. Cuando nosotros vemos el abuso y existe un ardor, hermanos, eso es algo
que viene en nosotros. Es parte del atributo de Dios puesto en nosotros. Ahora, ojo con esto, porque tenemos que saber cómo manejar eso. ¿Por qué? Porque nuestra perversión, cuando nosotros queremos hacer justicia en pos de ese celo, no tenemos los mismos parámetros correctos para hacer justicia que los que tiene Dios. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros nos indignamos contra una situación y ¿qué hacemos? Nos pasamos, hermano. Queremos hacer justicia y nos pasamos de la raya. O no sabemos derechamente hacer justicia. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos con esto. Ahora bien, volviendo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces le muestra a ellos que él está celoso. Él tiene un ardor en su corazón. Tiene un ardor en su corazón al ver la condición de los corintios. Él está exaltado. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es que está sucediendo algo, podríamos decir, terrible, pecaminoso, podríamos decir, demoníaco, cancerígeno en la iglesia de los corintios. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de los corintios? Se habían levantado hombres en contra del apóstol, enseñando otras cosas, generando liderazgos que no correspondían. Estaban confundiendo a la iglesia. Ese es el punto. ¿Y qué sucede con esto? Que nosotros vemos que cuando hombres se levantan en las iglesias a básicamente confundir a la iglesia de Cristo, lo que hace es que la iglesia pierda el propósito por el cual fue llamada. Y obviamente, cuando hablamos de las cosas celestiales y de la iglesia, no es algo trivial, es algo que justamente puede despertar ese celo, porque es algo importante. No es algo trivial. Dios ha enviado al apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios para que haya creyentes en la iglesia de los Corintios y para que ellos cumplan una misión, crecer en santidad y llevar a cabo entonces la gran comisión. Pero ¿qué pasa? Cuando hombres se meten ahí, ¿cierto? A esa iglesia, lo que va a hacer es que hombres empiecen a confundir a esta gente y empiecen a darle otro foco, a buscar otras cosas. Hermanos, esto es lo que nosotros vemos día a día en la iglesia del día de hoy. Nosotros, hermanos, en vez de estar lamentablemente viendo cómo las iglesias llevan y se preocupan por ir a llevar entonces a cabo la gran comisión, vemos que los siervos que sufren esta, podríamos decir, este levantamiento o esta conspiración de algunos, se dedican entonces a barrer los pedazos de los vasos rotos. En vez de buscar quizás o preocuparse de crecer en santidad, lamentablemente muchos pastores están tratando de restaurar los corazones de los creyentes. ¿Por qué? Porque lo que hacen hombres dañinos en las iglesias es básicamente destruir, dañar. Y cuando hablamos de dañar entonces a la iglesia de Cristo, estamos hablando de algo terrible. Y es tan duro que Jesucristo en un momento dijo, miren, si usted hace algo contra alguno de estos pequeñitos, que se refiere a sus hijos, él dice que es mejor entonces atarse una rueda de fierro, podríamos decir, y tirarse al mar. Porque con la iglesia de Cristo no se puede alguien meter. La iglesia de Cristo, hermanos, es el motivo por el cual Jesucristo, Dios mismo, murió en la cruz. No es algo trivial. Y nosotros vemos, hermanos, lamentablemente que esto no es lo que sucede el día de hoy. El apóstol Pablo les dice a ellos, yo la verdad, que el propósito que tenía para la iglesia era presentarlos como una virgen pura. Desposarlas con un esposo que es Cristo, pero como una virgen pura. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Él dice que él quiere una iglesia que ande en esa pureza. Usa esta analogía de la esposa, ¿no? Para decir, la intención que tenía era que la iglesia de Cristo fuera un cuerpo santo, apartado, que anduviera en piedad, que anduviera digamos, en la virtud evangélica, que viera a Cristo y viviera para Él. Pero lamentablemente, hermanos, estos hombres que se han metido en las iglesias han sacado el foco. Y hermanos, es que si nosotros vemos la realidad de la iglesia evangélica, la gran mayoría de la iglesia evangélica hoy día es antropocéntrica, centrada en el hombre.
Hermanos, lo que vemos es que líderes se levantan en las iglesias. ¿Para qué? Para quitarle el foco correcto a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo debe ser cristocéntrica, Cristo en el centro. La única forma de que la iglesia se mantenga pura, santa, ¿no? Que mantenga esa pureza, es que se apegue a las Escrituras con los ojos puestos en Cristo y camine en santidad. Pero ¿qué han hecho? ¿De qué están llenos los púlpitos? Los púlpitos ya sacaron a Cristo de los púlpitos. Hoy día lo que se busca entonces es promover el corazón del hombre, levantarlo, poner aquí, ¿cierto?, una atmósfera de, entre comillas, santidad, una atmósfera emocional, una música que le guste, ¿cierto? Que usted tenga experiencias sobrenaturales, se habla de la prosperidad económica, se habla del éxito, ¿cierto? Sigue a Dios para que te ayude en tus proyectos, eso es lo que se vende en las iglesias, pero hermanos, todas estas cosas que nosotros vemos son desviaciones de lo que Dios quiere para su iglesia. Y es indignante. Y eso, hermanos, provoca el celo en un hijo de Dios. Provoca un ardor. ¿Por qué? Porque las iglesias que se dicen evangélicas están llenas de enemigos de Dios. Esa es la verdad de las cosas. Y es terrible. Es muy triste. El apóstol Pablo, si estuviera aquí y viera la condición de la iglesia chilena nomás, rasgaría vestiduras. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que las iglesias están llenas de shows, está llena de actos, está llena de danzas, está llena de experiencias, ¿cierto? De luces, de música, de grandes coros. ¿Y la cruz? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está vivir y caminar en santidad? No, pero es que yo quiero que tú te sientas bien, que tú levantes tu mano y llores. Eso no es el evangelio. Eso no es lo que Dios quiere para la iglesia. Lo que quiere Dios para la iglesia es que nosotros caminemos en santidad, que estemos puros, que busquemos caminos de piedad, que busquemos en su palabra, que busquemos la gloria de Dios, que miremos a Cristo y que le sirvamos a Cristo. No quiere que nosotros nos vengamos a emocionar a una iglesia. Y eso es lo que hoy día se vende en los púlpitos, hermanos. ¿Acaso no es indignante? Esa es la triste realidad de los púlpitos. Se han perdido, hermanos, la belleza de la cruz. Han cambiado la cruz por escenarios. Han cambiado su palabra, hermanos, por dopamina. Han cambiado, hermanos, la experiencia cristiana de mortificar el pecado por sanaciones y por shows. Esa es la verdad de las cosas. Hoy día en las iglesias o pseudo iglesias hay circo, hay obras de teatro, ¿cierto? Hay una serie de situaciones, pero no está la cruz. No se está buscando, ¿cierto?, guardar a la Virgen pura para desposarla con Cristo, no. Se está básicamente criando a una mujer que ama el mundo. Esa es la verdad de las cosas. Y eso pierde el propósito, pierde el foco. El apóstol Pablo entonces está tan preocupado, hermanos, por la iglesia de los Corintios, que él se ve la necesidad de hablarle fuerte. Se ve la necesidad de levantar su voz y decir, por favor, escúcheme porque lo que está sucediendo hoy día es grave. Esa es la realidad. Ahora el apóstol Pablo va a seguir explicando el versículo 3 y va a complementarlo justamente lo que estamos diciendo. Versículo 3. Porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjense. El apóstol Pablo entonces expresa el por qué está alterado, hermanos. Porque tiene miedo. Esa es la verdad de las cosas. Y este temor lo que quiere decir es que él está muy preocupado. ¿Por qué? Porque ve la posibilidad y ve claramente que está sucediendo algo ante sus ojos y la iglesia no lo ve. Tiene miedo de que tal como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo se va a Génesis para explicar esto del engaño, ¿no? Génesis 3 particularmente, le invito a leerlo.
Génesis 3. Versículo 1 en adelante. Aquí se narra la caída. Dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, fíjense lo que dice Satanás, que es la serpiente, a la mujer. ¿Con qué Dios ha dicho? Se lo pregunta. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios le había dicho entonces, en este caso se narra a Eva, le había dicho, mira, no comas del árbol que está en medio. Este era el mandamiento de Dios. ¿Qué hizo la serpiente astuta? Le dijo, sí que Dios dijo. Entonces la serpiente, versículo 4, dijo a la mujer, ¿qué vemos aquí? Por un lado Dios dijo, y por otro lado vemos, versículo 4, la serpiente dijo. Dios dijo, no comeréis del árbol, la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué nos damos cuenta nosotros? Nos damos cuenta, hermanos, que lo que hace Satanás es engañar. Y él engaña, ¿no? Usa esta herramienta por excelencia, diciendo justamente lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice y Satanás dice otra cosa. Aquí lo que nosotros vemos en el contexto, ¿no? Es que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, yo tengo miedo de que ustedes sean engañados. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo dice ahí, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, nosotros sabemos que hay personas que realmente y sinceramente quieren servir a Dios. Hay muchas. Pero ¿qué sucede con ellas cuando son engañadas? Son extraviadas. Una persona que sinceramente quiere servir a Dios y que es engañada, se extravía y termina yéndose, se va. Esto lo vemos de manera continua, hermanos, en las iglesias. Cuando hay engaño en las escrituras, cuando hay engaño respecto a las escrituras, vemos personas que en un momento fueron sinceras y se dejaron engañar, terminaron transformándose incluso en enemigos de la iglesia. La artimaña de Satanás, entonces, por excelencia, es el engaño. Esa es la realidad de las cosas. Y nosotros tenemos que analizar muy bien y ponernos en el lugar de los corintios para saber si es que quizás no somos nosotros mismos los engañados. Porque Dios dice, vive para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero los engañadores dicen, vive para ti mismo. Cuando alguien entonces toma esa consigna de vivir para sí mismo, para su prosperidad, para su éxito y para esforzarse a sí mismo, lo que está haciendo es caer justamente en el engaño de Satanás. Y está extraviado. Dios dice, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Pero Satanás dice, ámate a ti mismo primero. Esa es la realidad de las cosas. Y si nosotros vemos, el mundo se ama a sí mismo. Pero incluso en las iglesias hay muchas personas que se aman a sí mismas. Y quieren que de alguna manera, cuando tienen esta, entre comillas, relación con Dios, todos sus anhelos funcionan en mí. No para la gloria de Dios. Dios dice, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿qué dice el engañador? ¿Tú tienes derecho a amar a más de una? ¿Tú tienes derecho a amar a quien quieras? Vive el amor libre. Dios dice, no dejes de congregarte. Los engañadores dicen, no necesito ser parte de una iglesia. Dios dice, vaya y prediquen el evangelio. Los engañadores también dicen, no es necesario predicar. Dios dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, llamándonos a humillarnos.
Pero ¿qué dice el engañador? Exáltate. Tú no debes callarte por nadie. Tú no debes humillarte ante nadie. Dios dice, someteos a vuestros pastores, por ejemplo. Los engañadores dicen, nosotros nos sometemos solo a Dios. Lo cual es un argumento falaz. Dios dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y los engañadores dicen, yo no tengo que hacer absolutamente nada que oprima mis libertades por amor a los demás. No puedo amar a otros restringiéndome a mí mismo. Amados, podríamos seguir todo el día diciendo cosas que Dios dice y compararlo con lo que los engañadores dicen. Pero siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Esas personas que siguen el engaño de Satanás terminan, hermanos, extraviados. Y el apóstol Pablo tiene mucho miedo, hermanos. Está preocupado. ¿Por qué? Porque no quiere que los corintios, una iglesia que él fundó básicamente, siga el engaño de estos hombres que se han levantado. ¿Para qué? Para que esa fe que creció entonces en un momento como una llama hermosa, ahora se empieza a pervertir. ¿Por qué? Porque han oído a otros. Aquí, hermanos, vemos obviamente el celo de un siervo de Dios. Un siervo de Dios que está preocupado entonces por la salud de la iglesia de Cristo. Y alguien que necesita levantar su voz para decir, tengan cuidado, no oigan. O en este caso, escúchenme si yo les estoy hablando fuerte. ¿Por qué? Porque realmente esto es algo importante. Aguántenme. ¿Por qué? Porque yo los celo con celo de Dios. En otras palabras, mi celo es correcto. Yo quiero el bien para ustedes. Y no quiero que ustedes de alguna manera se perviertan. A pesar de que quieran amar sinceramente a Dios, ustedes se perviertan. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Hermanos, la herramienta por excelencia de Satanás es el engaño. Recuerden, nunca piense que Satanás va a venir en la noche a asustarlo o se le va a aparecer debajo de una higuera. Esas son tonteras, hermano. No es la forma de Satanás. Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Satanás se viste de predicador para engañar. Satanás usa la Biblia para engañar. Y si usted no tiene su discernimiento activo, si usted no está buscando la verdad de Dios en las Escrituras, usted va a ser engañado y va a ser pervertido. Nosotros hemos sido testigos. Cada uno de nosotros ha sido testigo de una inmensa cantidad de testimonios, podríamos decir, o de ocasiones en las cuales personas se han pervertido siguiendo el engaño. Tengamos mucho cuidado. Ahora, quizás la reflexión final respecto a esto es que vemos al apóstol exaltado, ¿no? Vemos al apóstol hoy día hablando a los corintios de manera dura, quizás. Y es que justamente, hermanos, el apóstol Pablo es un humano. Es un ser humano. Y también tiene emociones. Él habla de una manera enérgica. Él habla desde el corazón porque él realmente está preocupado por ellos. Y se les habla de manera dura, hermanos. No es porque le quiera hacer la vida imposible o básicamente quiera destruir el corazón. De hecho, por eso le dice, aguánteme, porque realmente le está explicando que él lo está haciendo por un celo. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que en nuestro contexto vamos a ver, hermanos, que quizás van a recibir una exhortación dura desde este púlpito. Van a recibir los hijos exhortaciones duras de sus padres. Quizás también, ¿por qué no? Vamos a tener conversaciones de amigos cercanos que van a ser duras para nosotros. Vamos a tener quizás no solamente del pastor, sino que de una autoridad de la iglesia, una reprensión o palabras que son duras. Y que muchas veces son dichas con celo. El llamado que usted, hermano, el que recibe esta exhortación, no endurezca ese corazón. Que entienda que lo que hay desde la otra parte es solamente la intención o el celo de guardarle de que no sea engañado. Porque, hermanos, ni en nuestros corazones podemos confiar. Nosotros a veces estamos
por el agua hasta acá y no nos damos cuenta. Los que están afuera sí se dan cuenta. Entonces, cuando nosotros recibamos una exhortación dura, sepa que está recibiendo una exhortación celosa, pero que busca su bien. Y si se le está dando, entonces, tanto su pastor, su padre o su esposo o quien sea, sepa que si le está hablando así, es porque está preocupado usted. La indiferencia, hermanos, la indiferencia es una manifestación clara de desinterés, obviamente, pero de poco aprecio, de poco amor. La verdad, si yo veo a un niño en la calle, ¿cierto? Y, no sé, está faltándole el respeto a su mamá. Me va a molestar, pero yo no le voy a decir nada a ese niño. Porque no puedo y porque la verdad es que no es mi realidad, no tiene nada que ver conmigo, no hay conexiones. Pero si yo veo a mi hijo y sé lo que eso le va a provocar, obviamente yo voy a tomar medidas. ¿Por qué? Porque alguien que es cercano a mí, yo lo amo. Bueno, en el contexto de la iglesia igual. Hermano, si la iglesia, yo hablo desde una perspectiva quizás personal hoy día, si la iglesia de Cristo no me importara, yo estoy seguro, hermanos, que tendríamos un tremendo coro de música. Tendríamos, hermanos, las mejores luces. Tendríamos un sistema de sonido maravilloso. Tendríamos un ministerio de no sé qué cosa. Tendríamos, hermano, café en las cosas para que tengan aquí. Derecha, hermano, usted vendría y nosotros le diríamos todo el rato que usted es el mejor del mundo y lo levantaríamos y le diríamos todas las cosas maravillosas que usted quiere oír. Pero eso no es amarlo. No se puede amar en la mentira. Se ama en la verdad. Y muchas veces cuando usted no quiere oír la verdad, hay que decírselo en voz alta. Sepa usted que eso, hermanos, es con amor. Y sepa, hermano, entonces, que cualquier persona que se pare de este púlpito y sea dura, lo hace justamente porque ama a la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por advertirnos. Gracias, Señor, por mostrarnos su palabra, el testimonio del apóstol Pablo y el corazón del apóstol preocupado entonces por sus hermanos. Ayúdenos también a nosotros extraer la enseñanza necesaria de sus escrituras para caminar por sendas de justicia y por sendas de verdad. Ponga humildad en nuestros corazones y entendimiento, Señor, para aceptar la corrección cuando sea necesario y para abrir nuestros ojos al engaño. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.